Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro fogão, TTT coração. Hoje é dia de sol, alegria de xodó, meu dever de verão. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro fogão, TTT coração. Hoje é dia de sol, alegria de xodó, meu dever de verão. Vamos al 50. Para, 38 nos vamos al 50, ¿sí? sí, para Porque el 38, porque recordemos que en 1942, Guerra Mundial, y en 1946 no se pudo realizar mundial por la Segunda Guerra Mundial. Nos trasladamos al año 1950 Brasil, el famoso Maracanazo. El famoso ¿cuántos Maracanazo. participaron allí en Brasil? En Brasil participaron 22 equipos. Ya subió la... Ya, claro. Estaba cogiendo forma el mundial. Que estaba cogiendo forma, y también una particularidad de que los equipos que iban al mundial estaban siendo escogidos a dedo. Entonces, No había que clasificar como ahora. en algunas partes no, en Europa no. En Europa, Ahora que por lo menos participaron en eliminatorias 204 países sí, señor, para poder ir al Mundial 32. para poder ir al mundial ¿Cuándo eso 32. decían? Cuando eso, todavía, 1950 fue el último mundial que se hizo a dedo. Allí participaron 22 árbitros. En 1950 hubo una particularidad con uno de los árbitros, un árbitro inglés, que en el año 1950 este árbitro inglés no estuvo de acuerdo con el director de los árbitros, el que los designaba, el que los orientaba en cada mundial, el que lo hacen todavía así. Ahora son 7, ¿no? Ahora son 7 orientadores, 7 designadores, que son los que están a cargo de la designación de todos los árbitros. En ese entonces era uno solo, un español, y no estuve de acuerdo este árbitro inglés, no me recuerdo bien el apellido, y él salió a la luz pública y dijo que volvía a la época de Europa, en Francia y en Italia, a ser manipulado el arbitraje para favorecer a determinados equipos. Entonces se vio al iniciar el mundial, la Copa de 1950, se vio una mancha allí en este mundial. Recordemos que este mundial, ya lo dijimos, reconocido por el Maracanazo, el marcador 2-1 a favor de Uruguay en la final sobre el Brasil. ¿Cuántos espectadores allá en gradería? 120.000 espectadores. 120.000. Recordemos que el estadio el Maracaná fue remodelado, hace que pues para Copa Confederaciones y para este mundial, ese fue el primer estadio que remodelaron y le rebajaron la capacidad para espectadores, creo que está en 90.000. Pero allí eran 120.000 espectadores y muy poquitos uruguayos, la gran mayoría de Argentina, porque comenzó desde el Mundial de 1938, comenzó el juego bonito, el juego bonito. Brasil deslumbró en 1938 por su juego bonito y ya comenzaba a mostrarse esa calidad del jugador brasilero, y también una particularidad, la calidad del árbitro brasilero, porque después del año 1950, que para los próximos programas tendremos esa historia, el árbitro brasilero fue catalogado como uno de los mejores del mundo. Por eso se decía que los árbitros brasileños pues iban a tener de ahí desde 1950 en adelante una gran dificultad para llegar a pitar finales, porque Brasil siempre iba a estar peleando el tema de las finales. Desde 1950 el tema arbitral cambió. ¿A qué sentido? Por eso fue que dejaron
Antes, si iban árbitros de determinado país y su país clasificaba, no seguía más. No, porque hay Lo la devolvían, ética. lo devolvían. Sí. Desde 1950 comenzaron a la FIFA, en este caso la que dirige el arbitraje del mundo se llama la International Board, que por cierto se reúne una vez por año a cambiar las reglas de juego, donde hoy en día tenemos un representante en Zurich, en Suiza, que es Oscar Julián Ruiz, el llanero. Él trabaja para... Él trabaja para la International Board. Él, de los 12 meses del año, se reúne 5 en Zurich y el resto está en la parte de América, porque es uno de los delegados para las Américas, para llevarle y hacerle seguimiento a los árbitros que van a estar en determinadas competencias FIFA. En 1950, después de eso, cuando vieron que llegó Brasil a la final, que perdió la final, se quedó por fuera un árbitro excelente para Brasil y para el mundo. Entonces fue cuando dijeron, bueno, vamos al siguiente mundial en el 54, y luego Chile, Chile fue 2 mundiales después, comenzaron a dejar un árbitro así el país estuviera clasificado. ¿Para qué? Para poderlos ellos escoger, el que estaba escogiendo, que hacía la designación arbitral, decir, bueno, si me eliminan a este equipo del cual pertenece este árbitro, entonces puedo utilizarlo y puedo echar mano de él porque era el mejor. Hoy en día ha cambiado muchísimo eso, hoy en día sí, vamos hablando para el tema, por ejemplo, Colombia siempre había estado con un solo árbitro. En Francia 98 fue donde estuvo con 2, Jorge Arango, lo apodábamos cariñosamente el Seco, Jorge Arango Agudelo, era asistente o línea, cuando se llamaba línea, y John Jairo Toro, que desde ahí, desde Francia 98, fue cuando partió para nuestro país, Colombia, la historia arbitral en los mundiales de fútbol. Entonces, porque han existido, hoy en día nos damos el lujo que para Brasil 2014, para ahorita junio, estaremos con 3 muy buenos elementos como árbitros, muy buenos, excelentes árbitros, tanto el central Wilmar Roldán, un joven, digo yo, 34 años de edad, porque recordemos que para eso sí venía en 1930, 1934 y 1938, el árbitro tenía que tener más de 40 años. Ahora no. No, ahora debe tener más de 30 años para ser árbitro internacional. ¿Cuántos metros tiene que tener? Tiene que medir 1,78 como mínimo. El central. En esta época, ¿no? En esta época. Cuando eso no importaba. No, cuando eso no importaba nada, no estatura. importaba la estatura. Ahora sí cuenta. Ahora sí cuenta muchísimo la estatura. Bueno, dejémosle eso para el próximo programa, expectativa para nuestros televidentes.